Bien, entonces, ¿quién recuerda rápidamente el mecanismo de acción de los glucocorticoides? A través de la lipocortina inhibían la fosfolipasa 2, doctora. Bien, entonces estimulan la síntesis de una proteína, que es la lipocortina, y la lipocortina lo que hacía era básicamente inhibir a la fosfolipasa 2. ¿Quién sabe algo de la fosfolipasa 2? ¿Qué es la fosfolipasa 2? Esa no se la tienen que olvidar nunca en su vida. La mayoría de las patologías que vemos en nuestros pacientes, denominador común inflamación. Hipertensión arterial, ¿hay inflamación? Sí, inflamación en endotelio. Osteoporosis, ¿hay inflamación? Sí, a nivel óseo. Diabetes, ¿hay inflamación? Sí, generalizada por la glicación de los productos avanzados del metabolismo de la glucosa. Alzheimer, ¿hay inflamación? Sí. Parkinson, ¿hay inflamación? Sí. Autoinmunes, ¿hay inflamación? Sí. No solo son las otitis, sinusitis, neumonía, que todo lo que, o cistitis, o que se llama rinitis, o sinusitis, todo eso también hay inflamación. Pero son patologías donde hay una bacteria y momentáneamente termina en itis, ok. Pero las otras patologías que vemos en el día a día, hipertensión, diabetes, todas ellas tienen como denominador común inflamación. Entonces yo mucho insisto cuando doy corticoides, que son los antiinflamatorios más potentes. Pero si tú sabes que en todas esas patologías tienes como denominador común inflamación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Siempre la comida que no te inflame. O sea que aunque yo tenga mi mejor corticoide del mundo, si yo todos los días estoy comiendo inflamación, mi paciente hipertenso, síndrome metabólico, diabético, Parkinson, lo que tú quieras, sigue comiendo inflamación, entonces tu paciente no va a avanzar nunca, aunque le des el mejor corticoide del mundo. Artritis reumatoidea, inflamación altísima. Entonces le da corticoide al paciente, el paciente mejora su movilidad, pero la inflamación se mantiene. ¿Por qué? Porque normalmente ese paciente sigue alimentándose con inflamación. O sea que si bien estudiamos glucocorticoides, para mí el mensaje más importante que yo les puedo dar es que tienen que antiinflamar a su paciente. Cuando yo les dije antiinflamar al paciente, ¿de qué hablé en la anterior clase? Significa antiinflamar mi paciente que no sea ni con un corticoide ni con una INE. ¿En qué estaré pensando? Vamos. Que no sea con ningún fármaco, doctora. Claro, Con que dieta. no sea en dieta, pero la anterior clase les hablé bastante de eso. A ver, ¿quién recuerda? O fue al grupo al último que le di clase, no sé cuál. Bueno, sigo dando mi clase. Okay. Entonces, lo más importante para mí aquí es saber que el paciente tiene que antiinflamarse y lo más importante es su sistema de nutrición. No hablo de dieta. La dieta es perecedera. Yo hago dieta de lunes a viernes. No. Es un estilo de vida saludable donde lo más importante es sacar todo lo que inflama al paciente. ¿De qué estoy hablando? Carbohidratos refinados, fritos, condimentos, los lácteos a muchos pacientes los inflaman. Ese es una parte. Tienes que comer antiinflamatoriamente. Busca en internet alimentos antiinflamatorios, alimentos alcalinos y sacar los alimentos que hacen hiperinflamación. Por un lado. Por otro lado, la otra patita es una buena flora de intestino, donde intestino es el mayor disparador de inflamación por disbiosis e hiperpermeabilidad. Y la tercera patita es el ejercicio físico, que es lo que te va a activar tu metabolismo, ¿no? Entonces, si bien vamos a hablar de glucocorticoides como súper antiinflamatorio, para mí lo más importante es que desinflames al paciente. Ayer atendí a un paciente con 120 kilos, glucosa alta, insulina alta, triglicérido alto, colesterol alto, ácido úrico alto, presión arterial. No duerme, tiene apnea del sueño y tiene depresión. Adivinen cuántos fármacos tomaba este paciente. Toma, porque no se los puedo quitar de un plumazo hasta que yo vea que va en un estilo de vida saludable. Ese paciente toma metformina para la resistencia a insulina 2 veces al día. Ese paciente toma losartán para controlar la presión arterial, allopurinol para el ácido úrico, fluoxetina para la depresión, sopiclona para dormir, atorvastatina para el colesterol y un fibrato para el triglicérido, 7 fármacos. Y empiezo a conversar con el paciente y me dice,
Ay, me va a perdonar, doctora, a veces me duermo yo cuando estoy hablando. Ujú. Mi energía es cero, doctora. O sea, yo estoy perdiendo hasta mi familia porque a nadie le gusta estar conmigo, pues lo único que hago es mandarlo, que me traigan agua, que me traigan esto, trabajo desde mi computadora y me duermo. A ver, le digo, ¿cómo es su vida? Me levanto muy tarde porque no duermo. A la noche tengo apnea del sueño, duermo sentado. Y se come su horneadito porque vive en un pueblo, ¿no? Horneado que hacen en la casa y toda su comida, la de todo el día, comida chata, en base a harina y glucosa. Y le digo, ¿y cuando comes tus horneados, te sientes bien? Sí, son minutos que me siento bien, entonces como uno y como otro y como otro y me como 6 horneados fácil. ¿Qué te está diciendo tu paciente? Ese horneado que come, él le llama horneado, es pan. Le sube la glucosa ese momento, le da cierto grado de placer, de bienestar y energía y después se lo baja de golpe. Porque si la glucosa sube de golpe, el páncreas da más insulina y hace hipoglicemia reactiva y el paciente vuelve a comer. Entonces, ¿será justo seguir tratando a ese paciente con toda esa medicación? El losartán antes tomaba uno, ahora toma dos. Metformina para resistencia a insulina tomaba uno, ahora toma dos. Y todo le van subiendo de dosis. Y energía cero, está perdiendo su vida. ¿Será justo eso? No, doctora. Y bueno, parece que mi clase es solo para José, ¿no? Me gustaría que compartan la clase, me gustaría que hablen y pregunten, yo estoy para ustedes. Veo los exámenes y me quedo triste porque yo intento dejarles lo mejor que puedo, que he aprendido a lo largo de mi vida, que no será lo único que hay, pero que ustedes lo aprovechen. Entonces intenten sentarse frente a su computadora, atender, responder, para que yo les pueda ayudar. Todo lo que yo les doy en las clases, un poquito es la práctica y la vivencia. Lo demás, una dosis perfecta en el libro la van a encontrar. Un mecanismo de acción lo van a encontrar también, pero un poquito es como yo voy a enfocar mi paciente desde el punto de vista terapéutico. Y si bien voy a hablar de corticoides, ya me dejo de hablar de mis pacientes y voy a hablar de corticoides solamente, pero no hago nada sabiendo perfecto corticoide y no saber abordar a mi paciente. Este paciente que yo les estoy diciendo, su dieta es pésima, camina unos 20 pasos al día al baño, a su casa, a la sala y sería todo. A veces sale un poquito más, pero nada, se cansa y le duelen las piernas y tiene malestar y se siente depresivo y no se siente bien y tiene 8.000 medicamentos. Pero lo más importante no lo hicieron. ¿Qué era lo más importante en ese paciente? Cambiarle los Pregunta, hábitos alimenticios. doctora. Medidas higiénico-dietéticas. Lo más importante en ese paciente es reencauzarlo y vamos de a poco reencauzando. Y ahí yo le empecé a explicar, usted toma para la glucosa por esto, usted toma para la insulina por esto, toda la glucosa que no se usa, el hígado la agarra y la hace triglicéridos, por eso lo tengo alto. Y eso me baja la energía porque está usted inflamado. Hay una parte de la célula que le da la energía que se llama mitocondria y si está inflamado yo no tengo energía. Y tengo tristeza porque su intestino no funciona bien y no hace serotonina. Y ahí se larga a llorar el paciente porque se sintió identificado. Entonces le expliqué para qué cada fármaco y cómo pudiéramos nosotros ir bajando las dosis de su fármaco, probablemente hasta dejar de tomar algunos. Pero el paciente tiene que tomar la decisión porque yo necesito mucha fuerza de voluntad para empezar a reencauzarlo en su ejercicio físico, en mejorar su comida, en no morir de hambre, en comer cada 3 horas, pero otro tipo de alimento. ¿De acuerdo? Bueno, voy pasando. Hemos visto entonces mecanismo de acción, la fosfolipasa 2. ¿Por qué entré yo a tocar este tema? Porque fosfolipasa 2 es quien me da el origen a toda la vía de la inflamación. Con estos corticoides le bloqueo, ¿ok? Pero ¿qué quiero que piensen ustedes? Que de ahí hacia atrás probablemente se perpetúa el mecanismo de la inflamación. Si es un agente físico, químico, biológico, metabólico que está haciendo inflamación, yo le bloqueo para que no haya inflamación, pero toda la producción se mantiene igual. Entonces, toda vez que uses un corticoide, lo primero que tienes que saber es cuál es tu diagnóstico, cuál es tu objetivo, cuál es la causa de tu inflamación. Muchas veces es desconocida en enfermedades autoinmunes, aunque cada vez se sabe un poquito más de las enfermedades autoinmunes. Lo más importante acá es
a la vez que si necesitarás corticoide, ya tienes un buen diagnóstico, sí vas a necesitar reencauzar a tu paciente para ir disminuyendo inflamación en el más largo plazo, ¿no? Fosfolipasa 2, la línea completa de la inflamación. Sobre carbohidratos aumentaba gluconeogénesis, glucogenólisis, en los lípidos lipólisis aumentaban los ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres van a entrar en gluconeogénesis para hacer más hiperglicemia y catabolismo de proteínas y antianabólicos. Esos son sus 3 efectos principales. Luego vimos los efectos adversos, hipertensión, el efecto mineralocorticoide, vimos esto de la osteoporosis, creo que ya lo vimos, desde la absorción de vitamina D, disminuye a nivel intestinal, entonces disminuye el calcio, si el calcio disminuye esa hipocalcemia, le pide a la aparatormona saca del hueso y tenemos osteoporosis. A nivel de colágeno disminuye la cicatrización, a nivel endocrino nos altera casi toda, ya lo vimos esto, todas las hormonas. El sistema nervioso central es bastante variable. El efecto adverso, más que todo en pacientes que han tenido antecedentes del sistema nervioso central, es mayor. Como bloquea prostaglandinas gástricas, las prostaglandinas gástricas habíamos visto que son protectores gástricos. Yo lo bloqueo, el paciente va a entrar en hiperacidez y va a entrar en gastritis y en úlceras gastroduodenales. A nivel hematopoyético va a tener sus efectos, por eso va a ser también un inmunosupresor. Las dosis de inmunosupresor hemos visto arriba de 1 miligramo por kilo, ¿no? Bien, esto creo que ya está. Llegamos hasta aquí la anterior clase, ¿cierto? Sí, profesora, gracias. Bien. La clasificación las vamos a superdiscriminar. Cuando yo digo superdiscriminar, clasificación en corticoides que hay cada vez más, sin embargo, unos de otros no se tienen gran diferencia, de acuerdo a su vía de administración, por un lado, pero bueno, esa es la clasificación menos importante. ¿Cuál va a ser la clasificación extremadamente más importante? La clasificación más importante es esta. Aquí les estoy clasificando por dos variables importantes. ¿Cuál es una variable extremadamente importante? La potencia glucocorticoidea y la potencia mineralocorticoidea. ¿Quién me quiere diferenciar qué será una potencia glucocorticoidea y una mineralocorticoidea? A ver, ¿cómo ustedes lo entienden eso? La mineralocorticoidea, doctora, era la potencia de reabsorción de sodio. Ya, la capacidad que tiene de hacer lo mismo que aldosterona, por eso se llama mineralocorticoide, ¿ok? Muy bien, ¿y la gluco? ¿Qué será? ¿Cuánto es su potencia glucocorticoidea? ¿A qué me refiero con potencia glucocorticoidea? ¿A la glucogénesis, doctora? No, siguen diciendo. Por eso lo pregunto, porque a veces lo doy por sobreentendido. ¿Qué será una potencia glucocorticoidea? Es la potencia antiinflamatoria. Cuando ustedes lean cualquier literatura y te dice tiene tal porcentaje glucocorticoideo, es antiinflamatorio. Tal porcentaje mineralocorticoideo es la capacidad de hacer lo mismo que la aldosterona, retener sodio y agua y aumentar presión arterial. A ver, miremos acá. La hidrocortisona es la misma que la que nosotros producimos, es nuestro cortisol. La hidrocortisona es un fármaco muy utilizado en situaciones donde yo necesito una acción rápida, situaciones de emergencia. Ella tiene una acción breve. Cuando digo acción breve, es que ella va a actuar rápidamente. Ya vamos a estudiar que la hidrocortisona viene en ampollas de 100, de 500, viene también comprimido, pero es el primer corticoide que yo voy a usar en un shock, por ejemplo, anafiláctico, voy a usar en un shock o en una crisis asmática o cuando han sacado el tubo al paciente y hay un edema de glotis secundario al destete del paciente, ¿no? Y esta hidrocortisona, que es igual a mi molécula de cortisol que nosotros producimos de forma endógena y de forma cíclica a lo largo del día, mayor a las 8 de la mañana, mitad a las 4 de la tarde, mínimo a la noche y a la madrugada otra vez empieza a producirse, resulta que su potencia
porque esto es comparativo. Gluco y mineralocorticoide es de igual a igual, es 1 a 1. ¿Qué significa que es 1 a 1? Si yo les preguntara, ¿será que la hidrocortisona me va a elevar la presión del paciente o no? Sí. Sí, ahorita les voy a mostrar. Bueno, vamos con esta lámina primero. Su acción antiinflamatoria es tan igual que una mineralocorticoidea de retener sodio y agua, por eso se usa en un paciente choqueado. Shock, la presión está en el piso. Este fármaco me va a ir reteniendo líquido y me va a empezar a aumentar la presión arterial, además que va a ir antiinflamando. ¿Ok? Quiero que la comparemos a esta hidrocortisona. A esta hidrocortisona la vamos... Ay, no puedo pasar esto. Ya, ahora quiero que me miren las que vamos a usar en vía oral, por ejemplo, la prednisona. Prednisona la tenemos de 5 y de 20 miligramos. Vamos a ir viendo una por una de cuánto viene, para qué la uso. Su acción es intermedia. La anterior, la hidrocortisona, era acción rápida. Yo la coloco y ya actúo. Acuérdense que el corticoide tiene que estimular la síntesis de lipocortina y la lipocortina recién inhibe fosfolipasado. Una acción intermedia, puedo dar una al día. Potencia relativa. ¿Quién quiere opinarme acerca de esto? ¿Ella es más antiinflamatoria o es más mineralocorticoidea? Más antiinflamatoria, doctora. Más antiinflamatorio. Okay. Pero si yo tomo prednisona, ¿me va a retener sodio y agua y tengo probabilidad de que me suba mi presión arterial o no? Un poco, doctora. Sería. ¿No? Tiene su toque mineralocorticoide. ¿Y quién me va a subir más la presión? ¿Una prednisona o un deflazacor? El de Flazacol. ¿Por qué? Fíjate que la potencia antiinflamatoria, aquí un número que se pone 4, es para compararlo nada más. De Flazacor igual es antiinflamatorio, pero el efecto mineral es 0,8 y de este 0,5. ¿Cuál de las dos va a tender a elevarme más la presión arterial? Prednisona, doctora. Prednisona, porque tiene más efecto mineralocorticoideo. Y entre deflazacor y metilprednisolona, ¿Quién va a subir mayor presión arterial, doctora? igual, Sí, igual. fíjate, los dos son 0,5. Y si yo uso una fludrocortisona, a ver quién me quiere evaluar estos dos valores. Es un potente efecto glucocorticoide que mineralocorticoide, doctora. ¿Cuál es más potente, gluco o mineral? Mineralo. Eso se usa en pacientes perdedores de sal solamente. El efecto antiinflamatorio ni me interesa en la fludrocortisona. Como antiinflamatorio nada, pero fíjense este valor. Lo único que va a hacer es retener sodio y agua en un paciente perdedor de sal. Entonces para eso me sirve comparar esta potencia glucocorticoidea con una mineralocorticoidea. Y la triamcinolona, ¿quién me la evalúa? Su efecto mineral respecto al gluco. Es muy bajo, doctora. Con mayor. ¿Cuál es muy bajo? Casi El nada. mineral. Tengo un buen efecto antiinflamatorio con muy bajito mineralocorticoide. Esa sería la respuesta. Y ella se usa en ampollas para hacer las infiltraciones cuando es adecuado en articulación. Entonces, como antiinflamatorio, bueno, y me va a retener muy poco sodio y agua. Porque el gran problema de los glucocorticoides es que tiene prendido a él la acción mineralocorticoide. Entonces, la clasificación para mí más importante va a ser aquella que compara efecto antiinflamatorio con el efecto mineralocorticoideo, por un lado. Por otro lado, ya vemos su acción rápida, su acción intermedia o su acción lenta, ¿ya? Y ahí voy a volver un poquito a la página anterior. Una vez comprendido, ¿alguna duda en este efecto glucocorticoideo y mineralocorticoideo? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Bueno, si aparecen dudas, me lo dice. Ay,
No puedo pasar la hoja, no sé por qué. Doctora, buen día. En pacientes hipertensos, entonces, ¿llegaría a afectar de manera elevada o disminuida lo que es el uso de glucocorticoides? Ese es un gran problema, amigo. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque los corticoides, su efecto adverso es hiperglicemia. La hiperglicemia la vas a tener con cualquier corticoide que use acción corta, larga, mineral o glucocorticoideo. Y la hipertensión arterial. La hiperglicemia la tienes en todos. Entonces diríamos glucocorticoides contraindicado en diabéticos, pero una contraindicación relativa, que si tu paciente ahora hace un COVID con mucha inflamación y hace neumonía COVID, sí, él va a necesitar un glucocorticoide, tendremos que administrar insulina hasta que le logremos controlar y sacar los corticoides. Se llaman contraindicaciones relativas. Siempre va a subir la glucosa, siempre. Ojo, no es lo mismo usar 5 miligramos que usar 100 que usar 500. Hay diferencia. Y la otra patita del glucocorticoide es el efecto mineralocorticoideo. Mientras más efecto mineralocorticoideo tenga tu fármaco que has elegido, por eso es que les hago la diferencia, mayor probabilidad de elevar presión arterial. Entonces, por eso yo acá les hago comparativamente. Si tu paciente es hipertenso, de todos estos glucocorticoides que te estoy señalando ahora, ¿cuál usarías para que tengas efecto antiinflamatorio, pero que la presión no le suba tanto? Porque probablemente tengas que aumentar el antihipertensivo mientras uses el corticoide. Vas a tener que chequear presión arterial y sobre eso trabajar. De todos estos, ¿cuál usarías? Para Una que la última, doctora. Ya, pero el tema es que la triamcinolona solo viene en ampolla, no viene en vía oral y es para las infiltraciones generalmente. Entonces, fuera la ideal, pero tu respuesta es adecuada. No lo usamos porque no es la vía de administración que necesitamos, pese a que es semivida intermedia, se usa sobre todo para infiltraciones. Y si esta no la podemos usar, ¿con cuál me quedo? Puedo usar un deflazacort. Más yo sé que debo controlar la presión arterial, pero la presión arterial va a subir mucho menos que con una prednisona, por ejemplo. Y ahí está una gran diferencia. Deflazacort es un fármaco relativamente nuevo, glucocorticoide, que para un hipertenso me va mucho mejor que una prednisona. Y los dos tienen similar efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Y acá le darías hidrocortisona. Mirko. La cortisona le daría en este caso. La cortisona casi no la usamos, solo tenemos hidrocortisona, tenemos la de arriba. ¿Le damos o no le damos? Mira la diferencia gluco y mineralo. Este le va a subir la glucosa, le va a subir la presión en elevado. El anterior era 0,8, 0,5 y acá es 1 a 1. La potencia del uno es la misma que la del otro. No, la respuesta es no. Pero sacaste del tubo al paciente que hizo su neumonía COVID, estuvo intubado. Al sacar el tubo a veces hay cierre de glote y hay un broncoespasmo secundario a desentubar al paciente. Ahí sí hace un corticoide de acción rápida. ¿Quién es el único? Hidrocortisona. Va a subir presión, sí, pero el paciente puede estar choqueado. Y si está en shock, presión baja, el efecto mineralocorticoide es óptimo, porque me va a ayudar a suspender un poco la presión. Entonces, fíjate la importancia de saber qué porcentaje de cada uno es de acción mineral o de acción glucocorticoide y si es de acción rápida, intermedia o lenta y en qué forma farmacéutica lo tiene. Te llegó un shock anafiláctico, la presión está en el piso, le picó una vez a tu paciente, había sido alérgico, metes el tubo, hay edema de glotis, lo intubas. ¿Qué vas a colocar? Hidrocortisona, adrenalina también. ¿Me dejo entender? Entonces, si tienes que elegir uno de acción rápida y que necesitas además elevar presión arterial, ¿con quién te vas a quedar? Con hidrocortisona. Pero si tu paciente tiene artritis reumatoidea, estás controlando autoinmunidad, estás antiinflamando, ¿le vas a dar una hidrocortisona? No, doctora, porque no. ¿Por qué? En este caso, llegaríamos a usar uno de acción intermedia. Ya, y además de la acción, está bien tu respuesta, pero justifícame más.
No, la respuesta es no. Muy bien. Porque este es de acción rápida y necesita para todo el día. Pero ¿cuál es la principal causa? ¿Por qué no? Fíjate el porcentaje de gluco respecto al mineral. Es 1-1, doctora. Ya, prefiero uno más antiinflamatorio, porque yo tengo inflamación, y cuanto menos mineralocorticoideo. Esa sería una respuesta perfectamente adecuada. ¿Usarías una hidrocortisona en un paciente crónico con una artritis reumatoidea que estamos intentando controlar inflamación e inmunidad? A mí no me encanta usar corticoides, pero a veces hay que usarlo. La respuesta es no. Va a hacer efecto rápido y no me va a durar 24 horas. Ay, qué horror, ya me quedan 10 minutos. Número 2. Como antiinflamatorio, es antiinflamatorio, pero hay otros más antiinflamatorios. ¿Quién es más antiinflamatorio aquí? Prednisona, doctora. Siga. Metilprednisolona. Metilprednisolona, deflazacor, la fluorocortisona, olvídense porque es mineral. ¿Y aquí? ¿Tengo o no tengo? Estos son de acción larga. Sí, betametasona. ¿Cuánto es su potencia glucocorticoide de la DEXA? ¿Por qué usamos DEXA en COVID? Porque tiene ¿Qué dice muchísimo acá? efecto antiinflamatorio. Ok, eso necesito que me sepan, Lorena. Muy bien, fíjate acá. 25 a 40. Antiinflamatorio no le gana a nadie. Y mineralo. Muy Muy bajo, doctor. Entonces, ¿la presión va a subirse o no? No, doctora. Sí, el hipertenso un poco sí, pero nada. Si lo comparo. 25, mírenme acá de efecto glucocorticoideo. Y aquí, el deflazacor, 4. 4. Entonces yo puedo usar un deflazacor de forma crónica para que me haga poco efecto adverso y antiinflame. Pero si necesito un efecto así, que no me va a esperar un COVID, o me va a esperar el COVID que yo no de dosis alta y que espere un mes, no. O sea que si necesito una potencia, ay, ¿por qué no puedo pasar esta hoja? Una potencia antiinflamatoria, si yo les digo, a ver, búsqueme un glucocorticoide con una potencia antiinflamatoria alta, ¿con quién me quedo? Beta y Dexa. Y tengo poco efecto mineral, pero si yo le digo, tu paciente se está choqueando, hay un proceso inflamatorio severo, pero está entrando en shock, ¿con quién te quedas? Hidrocortisona. No hay dónde perderse. ¿Está quedando claro la diferencia entre gluco y mineralo? Y además de eso, tengo que comparar dentro de los grupos. Y además de eso, tengo que saber quién actúa rápido, quién es de acción intermedia y quién va a ser de acción larga. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Bien. Ahora, fíjense, la hidrocortisona y estos cuadritos están bastante buenos, están en todos los libros. Dosis equivalente, dice, si yo doy 20 miligramos de hidrocortisona, equivale a cuántos de prednisona, a cuántos de prednisolona, y después vamos a ver una tabla donde están todos juntos, porque a veces de un corticoide ya tienes que pasar a otro, entonces tienes que tener las tablitas comparativas. Esto ya lo hemos revisado, antiinflamatorio, ahorrador de sal, dosis de reemplazo. ¿Qué significa? Si yo tuviese que medicar una hipofunción adrenal donde no se produce nada de cortisol en este paciente, ¿qué dosis le voy a dar? Le tendría que dar la dosis que mi organismo produce todos los días. Y mi organismo produce hidrocortisona o cortisol 20 miligramos por día. Esto también es importante. Cuando tu paciente está en un shock anafiláctico, cuando has desintubado y hay un broncoespasmo secundario, le hacemos 500 de la ampolla completa de hidrocortisona. Pero lo que mi cuerpo produce por día son 20. ¿Semivida larga o corta? Mm, 80 minutos, dice. Corto, doctor. Corta. Acuérdense que son de acción breve. Los otros ya van a ver que 24, 48 o 72 horas. Este no. Llega rápido y se va rápido. Su duración de acción, ¿cuánto me va a durar? De 8 a 12 horas. ¿Es un corticoide fisiológico? ¿Baja potencia antiinflamatoria o no? 1, ¿eh? Sí.
¿Cuál era el que tenía más potencia antiinflamatoria? Dexametasona. Zona. Hexa y la hidro. Perfecto. Ok. Después vamos a ver uno por uno su composición, de cuánto viene, pero ahora quiero comparativo porque esto es lo más importante para mí, ¿ya? Mecanismo de acción de todo es el mismo. Ahora vamos con los de acción intermedia. ¿Qué es el que más usamos? La prednisona. Acá dice dosis equivalente. 5 miligramos de prednisona es como dar 4 miligramos de metilprednisolona, es como dar 7.4 de deflazacor, o 2 miligramos de fludrocortisona, o 4 de triamcinolona. Esto es comparativo, uno contra el otro. ¿Qué es lo que me interesa acá? El efecto gluco del efecto mineralocorticoideo. ¿Prednisona tiene un buen efecto antiinflamatorio? Sí. No es el que tenga más efecto, pero sí es un buen efecto antiinflamatorio y sí va a retener sodio y agua y puede elevar la presión, aunque su efecto mineralocorticoide no es tan marcado como la hidro, que es 1 a 1. Dosis de reemplazo. Este paciente tiene hipofunción, le quiero dar prednisona. ¿Cuánto le doy? 5 miligramos. Equivale a mi producción natural de cortisol por día. Su semivida es un poquito más larga que los anteriores. Va a durar de 12 a 36 horas. Entonces puedo dar uno por día. Pero esta prednisona es inactiva. La prednisona tiene que ser reducida. ¿Reducción es fase 1 o fase 2 de biotransformación? Fase 1. Fase 1, doctor. Fase 1. Al que le tocó biotransformación me han escrito cualquier cosa, me ponen todo lo que saben de farmacocinética y allá en el rinconcito biotransformación. Cuando yo les pedí solo biotransformación, ¿qué tenían que decirme ahí? Es la preparación del fármaco para poder ser eliminado. Generalmente pasa en el hígado, tengo fase 1, fase 2. Fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis. Generalmente se inactiva el fármaco, no siempre, a veces se activa. Fase 2 se conjuga con muchas sustancias, sulfúrico, nítrico, acético, glucurónico, y siempre se inactiva el fármaco. ¿Okay? Bien, entonces, en el caso de la prednisona, ella es inactiva. Tiene que pasar a prednisolona por un fenómeno de fase 1 de reducción, y recién ella es activa para estimular la producción de lipocortina, y la lipocortina recién va a inhibir a fosfolipasa A2, ¿ya? En el chat alguien escribió, al aumentar la dosis equivalente de glucocorticoide, aumenta la potencia relativa al aumentar la dosis equivalente. A ver, cuando yo hablo de Mirko, dosis equivalente significa comparar este con este con este. 5 es equivalente a 4. 5 es equivalente a 20 miligramos de hidrocortisona, Mirko. La equivalencia es entre ellas. Si esta es 1, esta es 10, dar 10 de acá, ¿cuánto tengo que dar de esta otra para tener la misma potencia antiinflamatoria? Ya, dosis equivalente es solo las diferencias entre ellos. Tu paciente toma prednisona 5 miligramos todos los días. Se terminó. Y solo hay deflazacor en la farmacia. Si tú le das 5 de prednisona, tendrías que darle 7.4 de deflazacor y son equivalentes. ¿Quedó mejor, Mirko? La equivalencia es, como cada una viene de X presentación y de X miligramos, Perdón, Sí. yo lo decía por la dosis, ¿no? Porque bien sabemos que hay prednisona de 20 miligramos también, entonces si se aumentaría la potencia relativa. Esa era mi pregunta. Ok. Dosis equivalente primero es comparar uno con otro, punto. Y a mayor dosis obviamente voy a tener mayor efecto antiinflamatorio y mayores efectos adversos también. ¿Sí? Su potencia glucocorticoidea con 5 estoy acá. Si yo voy a dar 20, ¿voy a tener más efecto antiinflamatorio? Sí. Sí, ya te entendí la pregunta. Ok. Pero la vamos a ir viendo cuando desarrollemos cada una. ¿Sí? Prednisona, por ejemplo, 5 miligramos, puedo dar 20. O puedo dar un pulso muy alto, que generalmente lo hacemos con Dexa o con hidro, según lo que precisa el paciente, una pulsoterapia que se hace en un autoinmune de tratamiento inicial y después le dejamos con dosis bajas en vía oral. Una pulsoterapia es internamos al paciente y damos dosis muy altas.
controlamos todos los efectos adversos. Falta menos de 1 minuto, en 5 minutos volvemos, ¿ya? Entonces, en el caso de la prednisona, ella es inactiva y tiene que pasar a prednisolona. Aquí tengo la metilprednisolona. ¿Hay metilprednisolona? Sí. Y ella es activa directamente, no precisa biotransformarse. Y fíjense que su potencia glucocorticoidea es un poco mayor que la prednisona. Y tiene menos retención de sodio y agua. O sea que probablemente entre prednisona y metilprednisolona utilizaremos una metilprednisolona. Su potencia antiinflamatoria es intermedia. ¿Quién le gana? La dexa y la beta. ¿Quién es menor que ella?